Gabriela observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y satisfacción. Augustino, su único descendiente, no solo había logrado graduarse con honores de la universidad, sino que también consiguió de inmediato un empleo prestigioso, con un cargo alto en una empresa muy reconocida. Era el fruto de los sacrificios que ella había hecho durante años, trabajando incansablemente para proporcionarle la mejor educación. Ahora, su hijo no solo tenía un excelente salario, sino que se permitía lujos, un automóvil deportivo reluciente y un apartamento espacioso en la zona más exclusiva de la ciudad. Aunque vivía con él, Gabriela sabía que ese tiempo sería limitado. Algún día, inevitablemente, él tendría que volar solo, construir su propio hogar, tal vez con una esposa y niños. Sin embargo, ella aún no estaba lista para dejarlo ir. Le encantaba cocinarle todos los días, planchar su ropa con esmero y consentirlo en cada detalle. Era su manera de mantener viva la conexión madre-hijo en un mundo que parecía alejarlo poco a poco. Últimamente, Gabriela había notado algo distinto. Augustino comenzaba a llegar más tarde a casa, con excusas vagas y una sonrisa misteriosa en los labios. A pesar de que nunca había mencionado a una novia, Gabriela no podía ignorar la posibilidad de que una mujer entrara en su vida. Sin embargo, sin pruebas concretas, prefirió dejar pasar la inquietud, confiando en que su hijo sabría elegir bien. A veces, imaginaba cómo sería su futura nuera, una mujer de buena familia, educada, elegante y sobre todo, capaz de amar a Augustino con la misma devoción que ella lo hacía. Sabía que su hijo merecía lo mejor. Gabriela también recordaba su propio viaje. De joven, había dejado atrás el pequeño pueblo agrícola donde creció. Los días entre los campos de cultivo y los animales de granja no eran para ella. Aspiraba a más, mucho más. Con determinación y una beca, se trasladó a la capital, donde se convirtió en secretaria en un banco. A diferencia de muchas de sus compañeras de edad, Gabriela tenía una mentalidad estrictamente conservadora. Mientras otras buscaban diversión, ella ahorraba. 10 años de esfuerzo la llevaron a cumplir su mayor sueño, comprar su propia casa, sin la ayuda de nadie. A los 35 años, Gabriela sintió que el reloj biológico no solo marcaba el tiempo, sino también la presión social que caía sobre sus hombros. Era hora de encontrar a alguien. No quería que la etiquetaran como solterona, un término cruel que la sociedad usaba para mujeres como ella, que se enfocaban en sus carreras, y no en formar una familia a temprana edad. Sin embargo, los hombres que se cruzaban en su camino, siempre le resultaban insípidos, o demasiado interesados en sí mismos. Hasta que un día apareció Arnulfo, el nuevo guardia de seguridad de la oficina. Arnulfo tenía un sentido del humor contagioso, y poco a poco fue ganándose la confianza de Gabriela. Sus bromas ligeras y su mirada sincera hicieron que Gabriela, por primera vez en años, se permitiera soñar con algo más que su trabajo. Después de intercambiar teléfonos y pasar varias tardes conversando, la chispa entre ellos se convirtió en algo más. En pocos meses, Arnulfo se mudó con ella, con el argumento de que alquilar un lugar propio sería un gasto innecesario. Algo que Gabriela, con su carácter práctico, no pudo refutar. Hasta entonces, Arnulfo vivía con su familia, sus padres, hermana y sobrinos. La mudanza con Gabriela era, en sus palabras, un alivio, una oportunidad para vivir sin tantas responsabilidades familiares. Con el tiempo, Arnulfo decidió dejar su empleo. Le confesó a Gabriela que ser guardia de seguridad nunca fue lo suyo, que era peligroso y que siempre había querido algo diferente. Gabriela, con su carácter comprensivo, aceptó la situación y le aseguró que su salario sería suficiente para ambos. Mientras ella trabajaba, él cuidaba la casa y la esperaba cada día con una sonrisa. Hasta que un día, esa sonrisa desapareció. Una tarde,
Gabriela decidió sorprender a Arnulfo volviendo a casa antes de lo habitual. Llevaba en mente pasar una tarde tranquila juntos, disfrutar del tiempo que tanto ansiaba en medio de su apretada agenda laboral. Sin embargo, al entrar en su habitación, lo que encontró fue una escena que jamás habría imaginado. Arnulfo, su Arnulfo, estaba en los brazos de una mujer más joven. La besaba, la acariciaba con la misma ternura que alguna vez le había dedicado a ella. El shock fue devastador. Gabriela sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Sin pensarlo, lanzó un grito desgarrador, exigiéndoles que se marcharan inmediatamente. Su corazón estaba roto. Había puesto todas sus esperanzas en esa relación, imaginando un futuro juntos, pero todo se había desvanecido en un instante. Arnulfo intentó excusarse, balbuceando palabras sin sentido. Al ver que sus intentos eran en vano, su rostro cambió. ¿Y qué esperabas?, espetó con frialdad. Mírate. Te la pasas trabajando, apenas estás en casa. Yo soy joven, un hombre con necesidades. Me atraen las mujeres jóvenes, no alguien como tú. Eres vieja, fría, y te has dejado engordar. Y con esas palabras crueles, Arnulfo se marchó, dejando a Gabriela en una oscuridad silenciosa. Gabriela se quedó inmóvil, atormentada por las crueles palabras de Arnulfo que resonaban en su mente como un eco oscuro. ¿Podía ser cierto lo que había dicho? Había perdido su juventud, su atractivo, y por eso no había tenido suerte en el amor. Mientras miraba a su alrededor, comparándose con sus antiguas compañeras, que ya eran madres de niños en edad escolar, Gabriela se sentía como si se hubiese quedado atrás en la vida. Pero, ¿realmente importaba? Esa amarga experiencia con Arnulfo la había desengañado de los hombres, dejándola sin deseos de casarse o de abrir su corazón nuevamente. El tiempo pasó, y Gabriela, ya resignada a una vida solitaria, conoció a Leonardo cuando cumplió 42 años. Él, con algo más de 60, era un hombre de mundo, director general de una importante empresa automotriz, con una vida marcada por el éxito y varios divorcios a su espalda. Aunque Gabriela no sentía una gran pasión por él, en su compañía encontró algo que anhelaba profundamente: seguridad, estabilidad, y una sensación de ser querida, aunque fuera de manera superficial. Aceptó convivir con él, pero fue sincera desde el principio. No puedo tener hijos, le dijo, esperando que eso fuera un obstáculo para Leonardo. Pero él solo sonrió, y, con la confianza de alguien que ya había vivido demasiado, le contestó que no le importaba. Ya tenía 4 hijos de matrimonios anteriores, y no necesitaba más. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A los 45 años, contra todo pronóstico, Gabriela descubrió que estaba embarazada. Lo que en otro momento habría sido una sorpresa, ahora era su mayor bendición. No podía creer cómo había sucedido, pero no importaba. Este milagro le daba una nueva razón para vivir. Leonardo también estaba emocionado, y con una sonrisa paternal, propuso que el niño se llamara Augustino, en honor a su hermano fallecido. El futuro parecía brillante para ambos, pero la felicidad fue efímera. En un giro trágico del destino, Leonardo falleció repentinamente, sin llegar a conocer a su hijo. Gabriela, devastada por la pérdida, encontró fuerzas donde no sabía que existían. Sabía que tenía que seguir adelante, no por ella, sino por el hijo que llevaba en su vientre. Sin embargo, las dificultades no terminaron ahí. Los hijos de Leonardo, al enterarse de su muerte, se apresuraron a reclamar la herencia, y como Gabriela no estaba legalmente casada ni el hijo aún había nacido, la dejaron sin nada, echándola de la casa que una vez compartió con Leonardo. Afortunadamente, Gabriela aún tenía su propia casa, comprada con el sudor de su frente años atrás. Pero las pruebas continuaron. El pequeño Augustino nació prematuro, frágil y vulnerable.
Los médicos le advirtieron que podría sufrir daños en su desarrollo cerebral y que su vida pendía de un hilo. Gabriela nunca se rindió. A pesar de todas las dificultades, luchó junto a su hijo, brindándole apoyo y amor incondicional, hasta que finalmente Augustino se recuperó. Contra todas las probabilidades, el pequeño demostró una inteligencia extraordinaria. En la escuela primaria, destacaba en todas las materias, ganando medallas y premios en los concursos de matemáticas, su pasión. Gabriela lo miraba con orgullo, viendo cómo su hijo, que una vez estuvo tan cerca de perderlo todo, ahora brillaba con luz propia. Durante la secundaria, Augustino forjó su sueño: convertirse en el mejor economista del país. Y Gabriela no podía estar más orgullosa. Su hijo, ya considerado uno de los mejores de su generación, parecía destinado a un futuro brillante. Pero no todo era felicidad en el camino de Augustino. En las presentaciones escolares, veía a sus compañeros acompañados por sus padres, y cada vez que miraba los asientos vacíos donde su padre debería estar, una punzada de tristeza lo invadía. Leonardo, aunque ausente, seguía siendo una figura que él idealizaba. Gabriela, a pesar de todo su esfuerzo por llenar ese vacío paternal, sabía que no podía reemplazar a Leonardo completamente. Cuando llegó el momento de la universidad, Augustino consiguió una beca completa, gracias a su dedicación incansable. Gabriela lo apoyaba en cada paso, orgullosa de ver que su hijo había heredado su misma pasión por los estudios. Sin embargo, algo empezó a cambiar. En su último año de carrera, la personalidad de Augustino comenzó a transformarse. Gabriela notaba cómo llegaba tarde a casa, a veces desapareciendo por noches enteras, y cuando volvía, lo hacía tambaleándose, ebrio y con la mirada perdida. Al principio, Gabriela intentó hablar con él, con la esperanza de que fuera solo una fase pasajera. Pero cada vez que intentaba acercarse, Augustino se mostraba más distante, incluso agresivo. La última vez que le habló con preocupación, él le gritó, y su furia fue tan intensa que Gabriela quedó paralizada por un instante. La situación se volvió más alarmante cuando un día, el decano de la universidad la llamó, informándole que Augustino había estado faltando a clases con frecuencia, y lo que era peor, estaba obteniendo malas calificaciones. Si seguía por ese camino, perdería la beca, y tendría que repetir el año. Gabriela no podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo, el joven que había trabajado tan duro, estaba al borde del fracaso. Esa tarde, con el corazón en la mano, Gabriela intentó una vez más hablar con él. Pero Augustino, en lugar de escuchar, reaccionó con violencia. Se puso agresivo, insultó a su madre, y antes de salir de casa, tiró la puerta con tal fuerza, que el estruendo resonó en toda la casa. Gabriela no podía reconocer al joven que vivía bajo su techo. Ese no era el Augustino que ella había criado con tanto amor y sacrificio. Sus ojos reflejaban un vacío que nunca antes había visto, una oscuridad que la aterraba. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para intentar salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Tomó una decisión drástica: reducirle todo el dinero que le daba, limitándolo solo a lo necesario para sus estudios y los pasajes de autobús. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Augustino seguía saliendo, frecuentando esas fiestas nocturnas que lo estaban destruyendo. Un día, mientras ordenaba sus joyas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Varias piezas de gran valor habían desaparecido. No tuvo que pensarlo mucho. Sabía que Augustino las había tomado. Esa noche, cuando él finalmente llegó a casa, Gabriela lo confrontó, con el corazón hecho trizas, preguntándole cómo podía haberle hecho algo tan cruel. Pero lejos de recibir respuestas, lo único que consiguió fue otro grito desgarrador, una explosión de rabia que culminó con la puerta golpeando con fuerza cuando Augustino abandonó la casa. Esta vez,
no volvió. Los días pasaban y el silencio se hacía insoportable. Gabriela esperaba noticias, cualquier señal de vida de su hijo, pero nada. La angustia la devoraba, así que decidió acudir a la policía para reportar la desaparición de Augustino. Sin embargo, la indiferencia de los oficiales era palpable. Le decían que probablemente volvería solo, que los jóvenes a menudo se escapaban. Sentía en lo más profundo de su corazón que su hijo estaba en peligro. Incluso llegó a denunciar la inacción de la policía, pero sus esfuerzos parecían en vano. Casi un mes después, cuando ya había perdido toda esperanza, la puerta de la casa se abrió de repente. Augustino entró, pero ya no era el joven fuerte y decidido que ella recordaba. Estaba irreconocible, pálido, demacrado, con una delgadez alarmante que dejaba en evidencia los estragos de su vida nocturna. No dijo una sola palabra. Simplemente caminó hacia su habitación como si fuera un fantasma. Gabriela, horrorizada, entendió finalmente lo que sucedía. Augustino estaba atrapado en una espiral descendente de alcoholismo, y su vida colgaba de un hilo. Había caído en malas compañías, y su comportamiento se volvía cada vez más errático y violento. A veces decía cosas incoherentes, y en más de una ocasión, Gabriela sintió un miedo profundo, un temor que la paralizaba. Pero como hace muchos años, cuando lo cuidó siendo un bebé prematuro y frágil, decidió que no se rendiría. Sin embargo, Augustino no quería ser salvado. Rechazaba cualquier ayuda, cualquier intento de su madre por acercarse y brindarle apoyo. ¿No lo entiendes?, gritaba Gabriela, su voz quebrada por la desesperación. Esos amigos te arruinarán la vida. Fuiste el mejor estudiante, el más brillante. ¿Realmente quieres tirarlo todo por la borda? Un paso más y no habrá vuelta atrás. Pero Augustino, con los ojos oscuros y desafiantes, simplemente le dijo: «Déjame en paz, mamá». Gabriela, con el corazón hecho pedazos, maldijo entre lágrimas, suplicando, rogando por un cambio. Trataba de llegar al fondo del alma de su hijo, pero parecía que todos sus esfuerzos eran inútiles. ¿Dónde fallé?, se preguntaba en la soledad de sus noches. ¿Qué hice mal? ¿Es mi culpa que él esté así? ¿Soy una mala madre? Los días pasaban y Gabriela sentía que la batalla se perdía. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que había perdido a su hijo para siempre. Pero entonces, sucedió algo inesperado, casi milagroso. Poco a poco, sin que ella pudiera entender cómo, Augustino empezó a cambiar. Parecía haber despertado de esa pesadilla que lo tenía atrapado. Retomó sus estudios, como si el joven brillante que había sido siempre hubiera regresado. Los maestros, que tanto lo admiraban, se mostraron encantados de volver a ver al alumno prodigio en sus clases. Un día, mientras miraba a los ojos de su madre, que reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza, Augustino se acercó con una mirada llena de arrepentimiento. «Mamá, lo siento mucho», dijo, su voz quebrada por la culpa. «Sé cuánto dolor te causé. Estoy avergonzado. Vendí tus joyas solo por dinero para mi diversión. ¿Y tú? Tú has hecho tanto por mí. No sé cómo compensarlo, pero te prometo que te devolveré todo». Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responder: «Hijo, eso ya quedó en el pasado». Aunque había sufrido, en ese momento supo que el peor capítulo de sus vidas había terminado. Augustino, fiel a su promesa, se graduó de la universidad con honores, un logro que no solo llenó de orgullo a su madre, sino que también lo catapultó hacia un futuro lleno de posibilidades. Consiguió un empleo en una prestigiosa empresa, y con su primer salario, lo primero que hizo fue comprarle a Gabriela un juego de joyas de oro, aún más valiosas que las que una vez había vendido. La vida empezó a sonreírles de nuevo. Augustino,
con su nuevo empleo, compró un apartamento, y de vez en cuando llevaba a su madre a recorrer el país, dándole la vida que ella siempre había merecido. Pero había algo que Gabriela notaba, una pequeña sospecha en el aire. Su hijo, que siempre había sido reservado en cuanto a su vida personal, parecía estar viendo a alguien. No hablaba mucho de ella, pero un día, sin aviso, Augustino entró en la cocina mientras su madre preparaba la cena, y con una sonrisa le dijo: «Mamá, prepara algo especial hoy. Tenemos un invitado. Alguien muy importante para mí vendrá a cenar». «Oh, ¿quién viene? ¿Uno de tus amigos?», preguntó Gabriela, intentando disimular su nerviosismo. «No, mamá. Hoy traeré a mi novia para que cene con nosotros», respondió Augustino con una tranquilidad que a Gabriela le parecía extraña. «Hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes?». «Podría haberme preparado mejor», dijo Gabriela, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre las manos. «No te preocupes, mamá. Solo cocina como siempre, pero añade un plato más en la mesa». «Pero, ¿quién es? ¿De dónde viene?». Gabriela intentó averiguar más detalles, pero Augustino, con una sonrisa enigmática, simplemente dijo: «Todo lo sabrás pronto, mamá». Con esas palabras, Augustino salió de casa para buscar a su novia. Gabriela se quedó en la cocina, el corazón latiendo rápidamente mientras su mente comenzaba a divagar. ¿Cómo sería esta chica?, se preguntaba. ¿Vendría de una familia adinerada, como ella esperaba? ¿Sería una profesional de éxito, igual que su hijo? Tal vez incluso estaban pensando en casarse. La sola idea de una boda de ensueño hacía que Gabriela se emocionara. «Debo prepararlo todo con anticipación», se dijo, y se lanzó a decorar la mesa con esmero, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Las horas pasaron lentamente mientras Gabriela trabajaba, y finalmente, el timbre sonó. El corazón de Gabriela dio un vuelco. «Este es el momento», pensó. Augustino entró primero, y detrás de él, apareció la joven. Con solo una mirada, Gabriela notó los detalles que le causaron una punzada de decepción. Los zapatos de la chica estaban desgastados, su ropa era sencilla, casi barata, y su peinado, modesto. La joven parecía tímida, casi incómoda. «Natalia, ella es mi madre», dijo Augustino, presentándolas. «Mamá, ella es mi novia». Gabriela, manteniendo una sonrisa educada, extendió la mano para saludar a Natalia, aunque su mente ya comenzaba a llenarse de dudas. «Bueno, siéntense en la mesa. La comida está lista», dijo mientras observaba de reojo a la joven que, ahora más que nunca, le parecía demasiado simple para su hijo. Durante el almuerzo, Gabriela empezó a recopilar información sobre Natalia. La joven, un par de años más joven que Augustino, trabajaba como enfermera en un hospital, y había llegado a la ciudad desde un pueblo remoto, dejando atrás a sus padres y hermanos. Había ganado una beca que le cubría tanto los estudios como el alojamiento. Fue por pura casualidad que ella y Augustino se conocieron. Una coincidencia que Gabriela no pudo dejar de considerar como obra del destino. Pero mientras la conversación avanzaba, Gabriela no podía apartar de su mente una pregunta persistente. ¿Cómo pudo Augustino, tan guapo, tan educado, con un trabajo prestigioso y un buen salario, fijarse en una chica como Natalia? Las dudas comenzaron a consumirla. Tal vez esa joven, con su aspecto humilde y su origen modesto, solo veía en Augustino una oportunidad de mejorar su vida. ¿Lo estará usando por interés?, pensó Gabriela, incapaz de dejar de imaginar el peor escenario. Gabriela no podía sacudirse la sensación de que la historia se estaba repitiendo. «Todo esto me recuerda a mi primer novio», pensó, con una mezcla de amargura y resignación. Cuando se despidieron de Natalia,
La madre hizo un esfuerzo sobrehumano por sonreír, aunque su interior hervía de inquietud. Hablaremos cuando regrese, se dijo a sí misma. Más tarde esa noche, Augustino llegó a casa con una expresión de felicidad en su rostro. «Mamá, ¿qué te pareció Natalia?», preguntó con entusiasmo. «Es tan dulce, ¿verdad? Es la mujer de mis sueños. Me gustaría casarme con ella». El corazón de Gabriela se hundió. ¿Casarse? Era lo que más temía. «Hijo, ¿no crees que te estás apresurando?», dijo con cautela. «Tómalo con calma. Conózcanse un poco más. El matrimonio es algo muy serio». Pero Augustino, con una mirada de confusión, respondió. «Mamá, ¿acaso no te agrada?». Gabriela suspiró, sintiendo que las palabras quemaban en su garganta. «Bueno, es una chica de pueblo», pensó antes de hablar. «No es eso, hijo. Solo que ella no tiene la educación suficiente. Creo que podría estar interesada en ti por lo que tienes. Quizá tú eres su boleto a una vida mejor». Augustino la miró, incrédulo. «¿Qué dices, mamá?», preguntó con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Piensas que solo me quiere por mi dinero? ¿Crees que yo no valgo nada más que eso?». Gabriela, dándose cuenta de que había tocado un punto sensible, trató de suavizar sus palabras. «Hijo, solo quiero lo mejor para ti. Te mereces a alguien que esté a tu altura, alguien que realmente te valore por lo que eres. Te lo digo por experiencia propia. Nunca te lo conté, pero una vez tuve un novio que solo estaba conmigo por interés. Fue una experiencia dolorosa y humillante. No quiero que pases por lo mismo». Pero Augustino no estaba dispuesto a escuchar. «Mamá, no hables así de ella sin conocerla», dijo con firmeza. «Dale tiempo. Natalia no es como tú piensas». Gabriela sintió que si seguía insistiendo, la brecha entre ella y su hijo solo se haría más grande. «Mamá, acuérdate de cómo saliste tú», continuó Augustino, con una mirada que buscaba apelar a su comprensión. «Tú también dejaste tu familia en un pueblo pequeño para buscar una vida mejor. Tú y ella tienen mucho en común». Gabriela lo miró fijamente antes de responder. «Bueno, no tanto», dijo con un toque de frialdad. «Yo nunca busqué mejorar mi vida a expensas de un hombre. Lo logré por mí misma, con mi propio esfuerzo. Pero ¿qué puedo hacer? Ya has tomado tu decisión». Aunque Gabriela intentó varias veces disuadir a su hijo de formalizar esa relación, sentía que sus palabras caían en oídos sordos. Augustino estaba decidido a casarse con Natalia, y lo peor de todo es que no quería hacer una boda grande. Gabriela, en lo más profundo de su corazón, siempre había soñado con ver a su hijo casarse en una boda grandiosa, llena de lujo y glamour. Imaginaba un salón decorado con los más finos adornos, flores exóticas, una lista interminable de invitados, y música en vivo tocando durante toda la noche. Pero sus sueños pronto se desvanecieron cuando Augustino y Natalia decidieron que era mejor ahorrar el dinero. ¿Para qué malgastar en una celebración para personas que ni siquiera conocemos?, había dicho Augustino. Es mejor invertir en algo que realmente nos beneficie a nosotros. «Entonces, ¿te irás a vivir a otro lado, o tendré que regresar a mi casa?», preguntó Gabriela, con una mezcla de ansiedad y resignación. «No, mamá», respondió Augustino. «Puedes quedarte aquí. Nosotros te visitaremos». El día de la boda llegó, y aunque no fue la ceremonia fastuosa que Gabriela había imaginado, su hijo y Natalia se casaron tal como lo habían planeado, y poco después, partieron hacia su luna de miel. Gabriela, en su soledad, no podía dejar de pensar que pronto su hijo la olvidaría. Los días se hacían largos y pesados, y la sensación de abandono se apoderaba de su corazón. Un día, mientras estaba sola en casa,
Gabriela sintió un dolor agudo en el pecho. Atemorizada, llamó a una ambulancia, temiendo lo peor. Al llegar al hospital, los médicos la estabilizaron y le aseguraron que todo se debía al estrés. Pero cuando salió del consultorio, lo que vio la dejó desconcertada. A lo lejos, distinguió a Natalia hablando con un doctor. Desde su punto de vista, su nuera y aquel médico parecían tener una cercanía incómoda. Gabriela se escondió para observar mejor, sin ser vista. La sospecha se acrecentó cuando ambos entraron juntos a una oficina. ¿Podría ser que Natalia le estuviera siendo infiel a Augustino? Se preguntaba Gabriela, sintiendo cómo la duda se filtraba en su mente. La idea la atormentaba, pero no sabía cómo decírselo a su hijo sin provocar una pelea. Augustino siempre defendía a su esposa con firmeza, y odiaba que alguien hablara mal de ella. A pesar de sus dudas, decidió llamarlo. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó, tratando de sonar casual. Estoy bien, mamá. ¿Por qué preguntas? Gabriela respiró hondo antes de continuar. Quiero decirte algo. Deberías vigilar más a Natalia. No te confíes, dijo, tratando de mantener la calma. Mamá, por favor, no empieces con tus suposiciones, respondió Augustino, evidentemente molesto. Es que creo que tu esposa te está engañando, insistió Gabriela, sabiendo que sus palabras podrían desencadenar una tormenta. Mamá, no quiero escuchar más de esto. Te pido que no hables mal de ella sin pruebas. Y con eso, Augustino colgó, dejando a Gabriela sola con sus pensamientos. Pasaron los días, y Gabriela no podía sacudirse la sensación de que algo no andaba bien. Pero, con el tiempo, decidió no insistir más. El tiempo voló, y pronto llegó su cumpleaños número 72. Gabriela decidió que era momento de celebrar, de intentar dejar atrás las tensiones. Así que reservó una mesa en un lujoso restaurante, decidida a hacer de esa noche un evento inolvidable. Gabriela había preparado su cumpleaños número 72, con la esperanza de rodearse de aquellos que la admiraban y respetaban. Invitó a decenas de amigos, entre ellos colegas de su antiguo trabajo, y, por supuesto, a Augustino y Natalia, sabiendo que sin ella su hijo probablemente no asistiría. Los invitados comenzaron a llegar, todos luciendo sus mejores galas, y la atmósfera se llenaba de risas y conversaciones animadas. Cuando finalmente Augustino y Natalia entraron, Gabriela los observó detenidamente. Natalia, como siempre, se veía humilde y tímida, lo que solo aumentaba el desdén silencioso que Gabriela sentía hacia ella. Sin embargo, la fiesta continuaba, y pronto llegó el momento del brindis. Los compañeros de Gabriela la felicitaron por ser una mujer fuerte, luchadora y exitosa. Gabriela sonrió, sintiéndose halagada por las palabras de sus amigos. Entonces llegó el turno de Augustino. Con la copa en la mano y una sonrisa en el rostro, él comenzó a hablar. «Quiero agradecer a mi madre», dijo con voz solemne. «Gracias a sus sacrificios, he logrado llegar hasta donde estoy hoy. Si no fuera por ella, nada de esto sería posible». Gabriela se sintió conmovida al escuchar a su hijo reconocer sus esfuerzos. Pero antes de que pudiera reaccionar, Augustino añadió algo que dejó a todos en la sala sorprendidos. «Y aprovecho este momento para compartir una gran noticia. Pronto seré padre. Mamá, pronto serás abuela. Natalia está embarazada». Los invitados rompieron en aplausos, algunos emocionados por la noticia. Felicitaban a la pareja, mientras Gabriela se quedó sentada en su silla, con una expresión de asombro que rápidamente se transformó en enojo. Las palabras de Augustino la golpearon como un rayo. ¿Cómo era posible?, pensaba, sintiendo que su hijo se estaba alejando de ella, todo por culpa de esa mujer, a quien aún consideraba infiel. Cuando los aplausos cesaron y la calma volvió a la fiesta,
Gabriela se levantó de su asiento. La ira contenida en su corazón finalmente encontró salida en una pregunta que nunca debería haber pronunciado. «Hijo, ¿estás seguro de que ese niño es tuyo?», preguntó en voz alta, su mirada fija en Augustino. Los invitados rieron, pensando que se trataba de una broma, pero el rostro de Augustino reflejaba otra cosa. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora estaban cargados de dolor y decepción. Natalia, al escuchar esas palabras, se quedó helada. Su rostro se tornó rojo de furia, y sin decir una palabra, se levantó de la mesa y salió corriendo de la sala, sin mirar atrás. Augustino se quedó parado por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente recuperó la compostura, se acercó a su madre, con el rostro tenso de ira. «Mamá, ¿cómo pudiste?», le dijo, su voz temblando de indignación. Gabriela, dándose cuenta demasiado tarde del daño que había causado, intentó disculparse, pero las palabras no salieron. Augustino simplemente la miró una última vez antes de seguir a Natalia, dejándola sola en la sala. Los invitados, incómodos por la situación, actuaron como si nada hubiera pasado. Pero para Gabriela, el mundo parecía haberse detenido. Parecía que el mundo de Gabriela se había cerrado. Si algo malo me ocurriera ahora, pensaba, nadie estaría aquí para mí. El eco de su soledad era abrumador, y sentía como si cada rincón de su vida estuviera vacío. Pero un día, contra todo pronóstico, la puerta de su casa se abrió, y allí estaba Augustino, su hijo. Gabriela, sorprendida y emocionada, dejó caer el control remoto, y se levantó de inmediato. «Hijo», exclamó, con una mezcla de alivio y felicidad. «Tenemos que hablar, mamá», dijo Augustino, pero su tono era serio, frío. Gabriela se detuvo en seco. «Hijo, lo lamento de verdad», empezó Gabriela, con la esperanza de reparar el daño. Augustino la miró fijamente, y con una voz firme, le dijo: «Entonces, ¿vendrás conmigo y le pedirás perdón a Natalia?». Gabriela sintió un golpe en el pecho. «¿Perdón? ¿A Natalia?». Su mente se aceleró. ¿Cómo podía pedirle perdón cuando estaba convencida de que Natalia le había sido infiel? «Espera, Augustino», dijo, levantando una mano. «Tienes que entender lo que vi. La vi con ese médico en el hospital. Estaba coqueteando con él, y luego entraron juntos a su consultorio. No fue algo normal. Estoy segura de que te está engañando». Augustino cerró los ojos por un momento, respirando hondo antes de responder. «Mamá, el hecho de que tuviste una mala experiencia no significa que todas las personas sean como ese tal Arnulfo», dijo con calma, pero con un tinte de reproche en su voz. «Tú y yo tenemos que hablar, mamá. Debí decirte esto hace mucho, al ver que nunca aceptaste a Natalia. Pero ella me pidió que no lo hiciera, que te dejara tranquila». Gabriela lo miró, desconcertada. «Mamá, Natalia no es como tú piensas. No tienes ni idea de lo que realmente pasó en mi vida», continuó Augustino, su voz suavizándose un poco. «En el último año de la universidad, conocí a un chico llamado Dionisio. Venía de una universidad extranjera y, honestamente, era muy popular entre las chicas. Se llevaba bien con todo el mundo, vivía despreocupado, como si no tuviera reglas. Mientras tanto, yo siempre me mantuve alejado, encerrado en mi habitación, obsesionado con estudiar, con cumplir las expectativas que tú tenías para mí». Gabriela lo escuchaba en silencio, sorprendida por las palabras de su hijo. «Yo no quería eso, mamá», prosiguió Augustino. «No quería simplemente terminar mis estudios, casarme y formar una familia tal como tú lo habías planeado para mí. Quería más.
Anhelaba una vida llena de aventuras, de emoción. Quería ser libre, como Dionisio. Nos hicimos amigos, y poco a poco, me dejé llevar por esa vida sin reglas. Empecé a ignorar a los profesores cuando me decían algo que no me gustaba. Me alejé de mis compañeros. Ya ni siquiera me reconocían. Todos se admiraban de que un estudiante ejemplar como yo pudiera caer tan bajo. Continuó Augustino, su voz temblando ligeramente al recordar aquellos días oscuros. Al principio, solo salíamos de fiesta. Dionisio siempre sabía dónde encontrar los mejores clubes nocturnos, llenos de humo, alcohol y chicas que parecían adorarnos. Al principio, era tímido con ellas, pero pronto me transformé. Hasta me encontré besándolas sin pensar, como si nada importara. Todo el dinero que tú me dabas para los estudios, mamá, lo gastaba en esas noches. Gabriela, sentada frente a su hijo, apenas podía creer lo que escuchaba. Augustino prosiguió, sin poder detener el torrente de confesiones que fluían de su boca. Al principio era solo alcohol. Pero luego, Dionisio me ofreció algo más, algo que nunca pensé que aceptaría. Era una sustancia extraña, algo que él decía que me haría olvidar mis problemas, que me haría sentir bien, lleno de energía. Al principio lo dudé, pero estaba tan perdido en ese momento que lo probé. En ese instante, todo cambió. Me sentí invencible, fuerte, como si nada pudiera dañarme. Parecía que todo era posible, que podía alcanzar cualquier cosa. Pero pronto descubrí lo equivocado que estaba. Augustino bajó la mirada, con los ojos llenos de arrepentimiento. La primera vez que desperté tirado en un parque, no podía recordar cómo había llegado allí. Mi cabeza zumbaba, todo daba vueltas, sentía náuseas. Pero ni siquiera aprendí la lección. Volví a lo mismo una y otra vez. Y llegué al punto en el que casi te levanté la mano, mamá. No sabes lo mal que me siento por haberte hecho pasar por eso. No veía las consecuencias de mis actos. No me importaba a quién lastimaba. Solo pensaba en mí. Gabriela lo miraba con el corazón roto, pero dejó que su hijo continuara. Te robé, mamá. Te robé tus joyas solo para conseguir dinero para seguir con ese estilo de vida. Ese día en que discutimos, cuando me enfrentaste por el robo, en lugar de detenerme y reflexionar, simplemente salí de casa. Estaba desesperado por relajarme, por deshacerme de la tensión. Pero no tenía dinero. Entonces Dionisio sugirió algo aún más oscuro: robar en una tienda. Jamás pensé que llegaría a ese punto, pero lo hice. Con el dinero que obtuve, compré más de esa sustancia. Todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una calle desconocida, sin saber cómo había llegado allí. Augustino hizo una pausa, su voz rota por la culpa. Me faltaba el aire, mi cuerpo temblaba, y no podía entender cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo terminé ahí, sin un centavo en el bolsillo, sin fuerzas, sin dignidad? Dijo, su voz apenas audible. Y lo más importante, ¿qué haría ahora? Continuó Augustino, su voz llena de incertidumbre. En ese momento, ni siquiera tenía fuerzas para pensar en el futuro. Simplemente me tumbé en el suelo, sintiendo cómo el peso de mis errores me aplastaba. Estaba preparado incluso para lo peor, para dejarme llevar. Pero entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. Un milagro. Gabriela lo miraba con los ojos llenos de preocupación, pero también con una curiosidad inquieta. ¿Qué había sido ese milagro? El rostro de una mujer apareció ante mí, prosiguió Augustino. Era hermosa, y su voz. Esa voz aún la escucho en mi cabeza. Me dijo: ¿te sientes bien? Mantente conmigo, no cierres los ojos. Con una calma increíble, sacó su teléfono y llamó a la ambulancia.
A pesar del dolor, las náuseas y el mareo, lo único que quería era seguir mirando sus ojos amables. Parecía como si todo lo malo que había pasado desapareciera en ese momento. La ambulancia llegó, me subieron, y ella nunca soltó mi mano. Gabriela sintió una punzada en el corazón. Sabía lo que venía a continuación. Todo el tiempo ella estuvo allí, continuó Augustino. Hablaba con los médicos, asegurándose de que me atendieran bien. En algún momento, me preguntó si había alguien a quien llamar. Quise decir tu nombre, mamá, pero me detuve. No podía soportar la idea de que me vieras así, destrozado y perdido. Augustino hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para continuar, pero finalmente continuó. Terminé en cuidados intensivos. Un ataque al corazón, mamá. Yo, que pensaba que era invencible, ahora estaba al borde de la muerte. Y ella siempre me visitaba. Resultó que era enfermera del hospital, en la misma área donde yo estaba internado. Su nombre era Natalia. El nombre resonó en la sala como un eco. Gabriela se quedó inmóvil, escuchando. Natalia me cuidaba, y poco a poco nos hicimos amigos, dijo Augustino, con una leve sonrisa en los labios. Le conté todo lo que había pasado. No me interrumpía, solo escuchaba. A medida que le relataba mi historia, me di cuenta de lo terrible que sonaba. Me sentía avergonzado, no solo por mi comportamiento en la universidad, sino también por la forma en que te traté a ti, mamá. Le confesé que había robado tus joyas, que lo había hecho por el vicio, por esa vida de la que no podía escapar. Gabriela sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero no dijo nada. Dejó que su hijo continuara. Pensé que después de contarle todo, ella se iría. Después de todo, la gente decente no se queda con alguien como yo, alguien que ha caído tan bajo. Augustino tragó saliva, todavía recordando la vergüenza que había sentido en ese momento. Pero para mi sorpresa, no se fue. Se quedó. Y no solo se quedó, sino que me dio la esperanza que creía haber perdido. Hablar con Natalia fue como una bocanada de aire fresco. Me di cuenta de lo increíble que era. A pesar de su propia vida difícil, siempre había soñado con ayudar a los demás. Vivió en un pueblo pequeño, en una familia muy pobre con muchos hermanos, pero nunca perdió su deseo de hacer el bien. Natalia logró convertirse en enfermera gracias a la beca que recibió. Prosiguió Augustino, su voz llena de admiración. Esa beca le permitió no solo estudiar, sino también ayudar a las personas cada día. Estaba tan orgullosa de no depender de nadie, de valerse por sí misma. Y aunque el salario en la ciudad era mejor que en su pueblo, lo que más la llenaba era poder hacer el bien. Siempre me contaba cómo su madre la había apoyado en todo, desde el primer momento. Esa independencia y fortaleza en ella me impresionaba. Y cada vez que tenía que irse, sentía una tristeza profunda. Sabía que ella sentía lo mismo que yo. No podía creer que una chica tan pura, tan hermosa y noble, dedicara su tiempo a alguien como yo, alguien que estaba luchando por no sucumbir ante la vida. Gabriela lo escuchaba, con una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo podía ser que Natalia, la chica que siempre había desconfiado, hubiera sido el ancla que salvó a su hijo? Finalmente fui dado de alta. Y, mamá, durante todo ese tiempo, nunca te diste cuenta de lo que estaba pasando. Augustino la miró con ojos tristes. Mientras tú creías que yo deambulaba por algún lado, Natalia estaba cuidando de mí, asegurándose de que no volviera a caer. Gabriela sintió una punzada de culpa, pero permaneció en silencio, dejando que su hijo continuara. Y en cuanto a ese médico que viste, sí, me di cuenta de que estaba interesado en ella, dijo Augustino, con una leve sonrisa amarga.
Era un joven exitoso, con un buen salario y una figura atlética. Cualquier mujer estaría encantada de estar con alguien como él. Pero Natalia me eligió a mí, a un perdedor, a alguien que casi pierde la vida y que ya no quería saber nada de la universidad. No entendía por qué, pero sabía que no podía defraudarla. Augustino hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese momento en su mente. Poco después de que me dieron el alta, Dionisio me llamó. Me dijo que habría una fiesta en casa de un amigo. Fue tentador, lo admito. Estaba tan cerca de volver a caer en el mismo ciclo de destrucción. Así que fui. Pero en medio de la fiesta, mientras la música retumbaba y la gente bailaba a mi alrededor, mi teléfono sonó. Era Natalia. Gabriela se tensó. Sabía que ese era el momento clave. Ella sabía dónde estaba y, sin rodeos, me exigió que me fuera de inmediato. Me lo dijo claramente. O vienes conmigo ahora o nunca más volverás a verme. Augustino recordó con un tono de seriedad en su voz. No había duda en sus palabras. Hablaba en serio. Miré a mi alrededor. Las luces parpadeantes, el humo de los cigarrillos, el alcohol fluyendo sin cesar. Todo lo que antes me atraía ahora parecía vacío. Pero lo que más me asustó fue la idea de perder a Natalia, de desilusionarla. No podía dejar que eso pasara. Entonces, en ese momento, tomé una decisión. Salí de esa casa, tomé un taxi y fui con ella. Era la decisión correcta. Continuó Augustino, con una leve sonrisa en los labios, mientras recordaba ese momento crucial. Natalia me abrazó fuerte, con miedo de que fuera demasiado tarde. Pero yo le prometí que jamás volvería a lo de antes, que dejaría atrás esa vida. Y así lo hice. Dejé las malas juntas, retomé los estudios y el resto ya lo sabes. Gabriela, hasta entonces en silencio, sintió cómo algo se movía dentro de su corazón. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, haciéndole ver las cosas bajo una nueva luz. Pero Augustino no había terminado. Mamá, Natalia y yo siempre supimos que no te gustaba nuestra relación. Pensé que después de la boda las cosas cambiarían, pero en lugar de mejorar, solo empeoraron. Augustino bajó la mirada, su voz teñida de tristeza. Natalia fingió estar bien, que no le molestaba tu actitud. Pero en el fondo, yo sabía que la hería. Siempre me preguntaba por qué no podías aceptarla. Es una mujer amable, fiel. ¿Qué más podía pedir? Pensé que con la llegada de tu nieto todo cambiaría. Las palabras de Augustino cayeron como un peso en el aire. Gabriela, con el corazón encogido, recordó aquella noche, la noche en que había dicho lo impensable. Por eso esperé el momento adecuado para contártelo, continuó Augustino. Natalia me dijo que tal vez no era una buena idea anunciarlo públicamente, pero yo insistí en que sería lo mejor. Quería que lo supieras, quería que todos lo supieran. Pero jamás esperé esa reacción de tu parte. Cuando insinuaste que el niño no podía ser mío. Mamá, no sabes lo que eso le hizo a Natalia. Traté de calmarla durante esa noche, pero no podía dejar de sentirme culpable. Me llamé tonto una y otra vez. Ella tenía razón. No debí decirlo en tu fiesta. Gabriela, sintiéndose cada vez más avergonzada, recordó las miradas de los invitados, el silencio incómodo que había seguido a sus palabras. ¿Cómo había podido ser tan cruel? Con el pasar de los días, las cosas se calmaron, prosiguió Augustino. Pero fue Natalia quien me insistió en que viniera aquí a hablar contigo. Me dijo que, de lo contrario, nunca estaría en paz, que nuestra vida no sería feliz si no resolvíamos esto. Especialmente ahora, cuando el bebé está a punto de nacer.
Natalia me dijo que los niños no deben crecer en un ambiente lleno de hostilidad, y tenía razón. Gabriela se quedó en silencio. Las palabras de su hijo la golpeaban con fuerza. ¿Cómo había permitido que su resentimiento y sus prejuicios la llevaran tan lejos? Y lo peor de todo, fue descubrir la magnitud del daño que había causado. Mamá. Augustino la miró, con una mezcla de dolor y esperanza. Quiero que sepas algo. La noche de tu fiesta, Natalia estaba tan mal que casi perdió al bebé. El estrés, el dolor que sintió al escuchar tus palabras, todo eso la afectó profundamente. No sabes lo cerca que estuvimos de perderlo. Gabriela sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Había llegado tan lejos su odio irracional hacia Natalia como para casi causar la pérdida de su propio nieto? Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. Estaba estupefacta, atrapada en el remolino de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo había sido capaz de hacer tanto daño a su propio hijo, a su futura familia? La mujer mayor, finalmente, entendió el porqué de todo. Las piezas del rompecabezas que antes no encajaban ahora tomaban forma clara en su mente. Sabía por qué su hijo se comportaba de manera tan extraña, y el escalofrío que recorrió su cuerpo fue inevitable al darse cuenta de que estuvo a punto de perderlo. Augustino había estado en el borde del abismo, pero no cayó gracias a Natalia. Ella lo salvó no una, sino 2 veces. La primera, cuando lo encontró tirado en la calle, despojado de toda esperanza. Y la segunda, cuando le dio ese ultimátum, exigiéndole que tomara una decisión que cambiaría su vida para siempre. Gabriela respiró hondo, tratando de controlar las emociones que se agitaban dentro de ella, pero no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Se sentía culpable. Sentía que había fallado a su hijo, y aún más, sentía que había sido injusta con la mujer que lo había salvado. Natalia, aquella a la que había mirado con desconfianza y desprecio, era la razón por la cual Augustino todavía estaba aquí, a su lado. Probablemente no me perdonará ahora, susurró Gabriela, perdida en sus pensamientos. Augustino, al ver la confusión en el rostro de su madre, se inclinó hacia ella. ¿Por qué dices eso, mamá?, preguntó suavemente, aunque en su mirada había una comprensión profunda. Es obvio, respondió Gabriela con la voz entrecortada. No quise conocerla, no la acepté. Fui injusta con ella desde el principio. Augustino la miró con una sonrisa tenue, llena de paciencia. Te lo dije más de una vez, mamá. Natalia es increíble, es única. Tengo suerte de que llegó a mi vida, y tú también tienes suerte de tenerla cerca, dijo Augustino, sus palabras cargadas de verdad. Gabriela, entre lágrimas, asintió lentamente. Sí, hijo. Tenemos suerte, dijo finalmente, con la voz rota pero sincera. Sin Natalia, no estarías aquí hoy, conmigo. Sin ella, tal vez, no te tendría. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que llega cuando las palabras ya no son necesarias, cuando las lecciones de la vida hablan por sí solas. Gabriela reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Nunca debió haber juzgado a Natalia por su apariencia, por su origen o por sus circunstancias. Al final del día, todos somos seres humanos, y nadie es superior a otro. Todos merecemos respeto y comprensión, sin importar nuestras diferencias. Con cada pensamiento, Gabriela comprendía más y más cuán equivocada había estado, y con cada lágrima derramada, dejaba atrás su orgullo y sus prejuicios. Es una lección que nunca olvidaré, murmuró Gabriela, más para sí misma que para Augustino. Sin Natalia, mi hijo no estaría aquí hoy. Y eso es algo que siempre le agradeceré.
La historia de Augustino y Gabriela nos enseña una valiosa lección sobre el peligro de los prejuicios y la importancia de la empatía. Gabriela, cegada por sus propios temores y juicios superficiales, no supo valorar a Natalia, la mujer que no solo salvó a su hijo, sino que también lo ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. Esta experiencia le mostró que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o su origen, y que el verdadero valor de una persona radica en su capacidad para amar, apoyar y ayudar a los demás. Al final, todos somos seres humanos, iguales en dignidad, y merecemos respeto y comprensión sin importar nuestras circunstancias.